pasado 16 de marzo inició la primera ronda de conversaciones bilaterales entre el gobierno mexicano y el estadounidense en torno al TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Lo primero que hay que tener en cuenta es que estos tratados de libre comercio en realidad son tratados de comercio internacional menos intervenido por el gobierno. Pero de eso al libre comercio, verdadero libre comercio, hay un gran trecho. Hay libre comercio, que es un concepto relacionado con el comercio internacional, que no es comercio entre naciones, sino comercio entre personas de distinta nacionalidad. Hay libre comercio en los países en los cuales son los consumidores, sin ninguna intervención del gobierno, quienes determinan qué se importa y cuánto se importa. Determinan la composición, el qué y el monto, el cuánto de las importaciones, de tal manera que se importa lo que los consumidores están dispuestos a comprar y en las cantidades que están dispuestos a comprar sin ninguna intervención del gobierno, intervención que puede ser desde prohibir importaciones o gravarlas con aranceles, que son los impuestos con los cuales un gobierno grava las importaciones, o imponer cuotas de importación. Mira, sí puedes importar esto, pero solamente en determinadas cantidades, o exigir permisos previos de importación. Puedes importar siempre y cuando yo, gobierno, te dé el permiso para hacerlo. Entonces, hay verdadero libre comercio en los países en los cuales son los consumidores, sin ninguna intervención del gobierno, quienes determinan el qué y el cuánto, la composición y el monto de lo que se importa, de tal manera que se importa lo que los consumidores compran y en las cantidades que compran. Y de ese verdadero libre comercio estamos muy, pero muy lejos. A ver, el Tratado de Libre Comercio, el original de 1994, entre México, Estados Unidos y Canadá, dio como resultado para los tres países un comercio internacional entre mexicanos y estadounidenses, estadounidenses y canadienses, canadienses y mexicanos, mexicanos y canadienses, menos intervenido, menos regulado por el gobierno. Eso sí, pero de eso a que el resultado haya sido el verdadero libre comercio, hay una gran diferencia. Esos tratados mal llamados de libre comercio deberían llamarse tratados de comercio internacional menos intervenido o menos regulado por el gobierno. ¿Y qué es lo que deberíamos esperar de estas conversaciones bilaterales que se iniciaron ya entre el gobierno mexicano y el estadounidense en torno al TEMEC? Lo que deberíamos de esperar es un avance hacia un comercio internacional menos intervenido, menos regulado por los gobiernos. Eso es lo que deberíamos esperar. Un avance, vamos a decirlo así, más franco, más abierto hacia el verdadero libre comercio. El problema es que una de las partes involucradas, en concreto el gobierno estadounidense y en particular el presidente Trump, pues es un proteccionista de hueso colorado. ¿Qué quiere decir que es un proteccionista de hueso colorado? Que no está a favor del verdadero libre comercio. Y ahí está toda su andanada de aranceles que ha venido imponiendo a diestra y siniestra, aranceles que, para decirlo muy claramente, son una verdadera barbaridad y que deberían estar constitucionalmente prohibidos. No lo están. Es más, hay constituciones como la mexicana que le permite al gobierno, ¿sí?, siempre y cuando el Congreso de la Unión lo faculte para ello, y me refiero al presidente de la República, a prohibir importaciones y también a gravarlas con los aranceles. Lo que deberíamos esperar de estas negociaciones, que ahorita son bilaterales, México-Estados Unidos, y que en algún momento tendrán que ser trilaterales, incluyendo a Canadá, lo que deberíamos esperar es un avance más decidido hacia el verdadero libre comercio, una retirada de los dos gobiernos, el estadounidense y el mexicano, en todo lo que tiene que ver en las relaciones o con las relaciones comerciales entre mexicanos y estadounidenses, para avanzar, insisto, más decididamente hacia el libre comercio.
Habrá que ver en qué termina todo esto, pero yo creo que con Trump en la presidencia de la República, con Trump al final de cuentas encabezando, sí, estas pláticas bilaterales de parte del gobierno estadounidense, ese avance más franco y abierto hacia un verdadero libre comercio se va a ver difícil. Pero no caigamos en la trampa. Un tratado de libre comercio no es, estrictamente hablado, del libre comercio. Es un tratado para lograr un comercio internacional menos intervenido, menos regulado por los gobiernos, lo cual es, primero que nada, éticamente injusto y, en segundo lugar, económicamente ineficaz. ¿Por qué cuando el gobierno interviene en las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad eso es éticamente injusto? Porque está violando el derecho, tanto en este caso de los estadounidenses y los mexicanos, a establecer libremente las relaciones comerciales que crean más convenientes. Y es económicamente ineficaz porque cualquier medida que limite, impida, dificulte, prohíba la importación de mercancías, incrementa el grado de escasez que hay en el país y eso es económicamente ineficaz porque acaba afectando el bienestar de las personas. Los tratados de libre comercio son tratados de comercio menos regulado, menos intervenido por el gobierno, y aquí lo que tendríamos que esperar de las negociaciones entre el gobierno mexicano y estadounidense es eso, un comercio, entre mexicanos y estadounidenses menos regulado, menos intervenido por los respectivos gobiernos. Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio, comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.